Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. Bueno, en este vídeo voy a hablar de trenes. Como ya sabéis, los que lleváis un poquito más de tiempo en esto de los juegos de mesa, hay un montón de juegos de trenes, un montón de juegos ambientados en trenes, juegos de todo tipo, juegos familiares, un poquito más complejos, juegos temáticos, abstractos, para 2 jugadores, para 4, para 6, party games. Hay juegos que tratan la temática de los trenes de muchas maneras diferentes. Hay algunos que lo ven desde el punto de vista económico. Los trenes es algo sobre lo que tenemos que desarrollar una empresa, un monopolio o algo sobre lo que desarrollar el tema económico. En otros juegos el tema de los trenes es totalmente diferente. Tenemos que viajar y hacer rutas con trenes. En otros, bueno, pues el tren es algo un poquito más abstracto. El juego está ambientado en trenes, pero realmente lo que importa en el juego es más la mecánica que la temática, que está un poco más como para rellenar. En fin, los trenes es una temática que está ahí, a los creadores les resulta cada vez más cómoda recurrir a ella, no solamente a los trenes modernos, sino juegos que ven un poco la historia de los trenes, juegos que tratan sobre una época de los trenes concreta, a lo mejor el siglo XIX, otros el XX, otros alargan un poco ya más la historia. Los trenes es algo que suele gustar en general. Cuando tú presentas a un grupo de jugadores, sobre todo a los que no están acostumbrados a jugar, un juego para pasar el rato en un momento determinado y está ambientado en trenes, normalmente a la gente les suele gustar. Los trenes es algo llamativo, algo que gusta, el tema de los viajes sobre todo. Así que nada, lo que voy a hacer es coger mis 10 juegos favoritos ambientados o relacionados con la temática de trenes, con la temática ferroviaria, y pues voy a hablar un poquito de ellos, voy a comentar de qué van y a ver, y ver de qué forma están relacionados con los trenes. Y por supuesto voy a hablar también de algún juego que otro sobre trenes que no he jugado y que me gustaría jugar, y probablemente, teniendo en cuenta la consideración que tienen en el grupito de jugadores de juegos de mesa, pues a lo mejor sí que lo metería en mi top si los hubiese jugado. Lo que pasa que no he tenido esa suerte, no he podido. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con la lista. Voy a ir del 10 al 1. Vamos con el 10. Bueno, y en el número 10 metería a este Tranvía. Tranvía es un juego de Helmut Oley, o Helmut Oley. Siempre me pregunto cómo pronunciar el nombre de este creador, Helmut Oley. Es un creador bastante famoso que todos los juegos que ha hecho están relacionados con trenes, como veréis en este especial. Y bueno, pues Tranvía es un juego de 2 jugadores exclusivamente que trajo a España en 2016 SD Games. Y es un juego en el que los jugadores tratarán de construir el tranvía de Múnich en el siglo XIX. Realmente es un juego en el que le suele ocurrir a Helmut Oley, es un juego bastante abstracto en el que la temática está un poco al servicio de la mecánica. Lo importante es la mecánica y la temática de fondo pues está para complementar, porque tiene que haber algo, tienes que hacer las cosas por un motivo. Pero no son juegos en los que veas la temática de los trenes excesivamente clara. De todas formas es un juego que tiene unas ilustraciones muy bonitas, es un juego en el que la temática queda bien implementada, relativamente, y un juego, si bien no es un juego de mesa a 2 jugadores perfecto, sí que se deja jugar bastante bien. A mí me resulta muy divertido, quizás un poco más largo de la cuenta, pero me parece un juego correcto como para que aparezca en el número 10 de este ranking. Así que Tranvía, el único juego de 2 jugadores que voy a meter en este exclusivo de 2 jugadores que voy a meter en este ranking, me parecía digno de mención. Un juego recomendable, como ya sabéis, de Helmut Oley. Bueno, y seguimos en el siglo XIX, pero ahora pasamos de Múnich a Chicago, o más concretamente a la zona este norteamericana. Con Chicago Express. Chicago Express es un juego de Queen Games, de 2 a 6 jugadores, viene en 5 idiomas y es relativamente sencillo de conseguir en muchas de las páginas web de las tiendas españolas, y relativamente bien de precio también. Chicago Express es un juego en el que nosotros tomaremos el papel de diferentes... somos accionistas, cada uno de los jugadores somos accionistas, y tenemos que comprar acciones de diferentes compañías ferroviarias. Las compañías ferroviarias sobre las que vayamos comprando acciones, pues todas las compañías van a ir desarrollando una red ferroviaria a lo largo del tablero, que es el mapa de la zona este e intermedia de Estados Unidos, y
comprando acciones, pues vamos a, depende de las acciones de las compañías que compremos y cómo se vayan expandiendo esas compañías, pues vamos a ser más ricos o menos ricos, y al final el jugador que sea más rico gana la partida. Es un juego sobre el que quiero hacer hincapié en los componentes, aparte del manual, que es gordito, porque tiene un tableraco considerable, como quiero enseñar. Tiene 6 salas, es un juego donde hay un montón de territorio. Esto es la zona... bueno, esto es Estados Unidos, llega hasta Chicago, llega desde la costa este hasta Chicago, que está por aquí, por aquí. Y bueno, como veis, incluso tiene ruedas sobre las que vamos a ir haciendo acciones, tiene incluso subastas. El juego está muy chulo, es un juego familiar, bueno, es un juego familiar, más familiar que para expertos, quizá esté en un punto intermedio, pero yo lo veo bastante familiar y bastante sencillo de aprender. Es un juego que tengo pendiente de reseñar desde hace un tiempo y que espero reseñarlo más pronto que tarde. Así que este Chicago Express lo sitúo en el puesto número 9. Bueno, y pasamos de un juego semi-familiar a un juego totalmente familiar. La vuelta al mundo en 80 días, de Michael Rieneck. Como, bueno, los que hayáis jugado diréis, bueno, la vuelta al mundo en 80 días tiene trenes, no es un juego de trenes, efectivamente. Lo que pasa que aparte de tener barcos, globos y elefantes, el tren es junto al barco el principal método de transporte en este juego. Es casi vital, es una cosa a tener en cuenta, hay muchas cartas de trenes. Entonces, pues he visto conveniente remarcarlo. ¿Por qué? Sobre todo porque es un juego dentro de lo que es el ámbito de juegos familiares, es un juego que me gusta mucho. Es uno de los primeros familiares que jugué, un juego al que le tengo mucho cariño. Y bueno, es uno de los juegos que me hizo meterme en esto de los juegos de mesa. Entonces es un juego que siempre me gusta enseñar y remarcar cuando toca. Y creo que en esta ocasión tocaba. Es un juego de 2 a 6 jugadores, como ya sabéis, ambientado en la novela de Julio Verne y no en la serie de dibujos animados. Aunque bueno, siempre están ahí las similitudes. Y bueno, es un juego en el que tenemos que dar la vuelta al mundo jugando cartas, súper sencillo, súper familiar. Un juego que siempre me gusta recomendar. La vuelta al mundo en 80 días, un juego de viajes de 45 minutos de duración, que lo voy a situar en el puesto número 8. Bueno, cuarto juego de este vídeo y todavía no nos hemos salido de la ambientación en el siglo XIX. Igual el vídeo, en vez de llamarse vídeo sobre juegos de trenes, debería llamarse vídeo sobre juegos en el siglo XIX. No lo había pensado, pero ha surgido así. Great Western Trail, otro juego en el siglo XIX. Este juego ya sí que olvidamos el tema de los juegos familiares. Esto de familiar no tiene absolutamente nada. Es un juego para jugadores, de hecho es que lo dice hasta la propia caja, es un extraordinario juego para jugadores. No se te ocurra jugar a esto si vienes de la Oca, el Parchís, o incluso si vienes solamente del Catán. Esto es un juego denso, duro, con una explicación larga, y realmente es un juego abstracto. Aquí el tema de los trenes está tocado muy por los pelos, lo que pasa que he visto conveniente remarcar este juego y ponerlo aquí, aunque sea en el puesto número 7, porque es un juego con una calidad contrastada, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente es un juego en el que enviamos ganado de Texas a Kansas. Nosotros somos ganaderos, somos cowboys. Y bueno, pues tenemos que enviar ganado. ¿Cómo se envía? Pues en tren. Pero la temática de los trenes aquí, pues eso, no está muy remarcada. Es una cosita que está ahí de puntillas. Sin embargo, bueno, pues como ya sabéis, este juego de Alexander Pfister, creador entre otros de Mombasa, de la Isla de Skye, de Broom Service y de Port Royal, entre algunos más, es un creador que merece la pena destacar. Y este Great Western Trail es una de sus... creo que es su última gran obra, no una de las últimas. Así que, pues ya sabéis, Great Western Trail en el puesto número 7. Bueno, pues antes de empezar a grabar yo había elegido un orden en el que hacer los juegos, en el que poner los juegos desde el 1 hasta el 10. Y no me había fijado en una cosa, en que los puestos 6, 7, 8, 9 y 10 están ambientados todos en el siglo XIX. Es que parece hecho aposta. El siglo XIX creo que aquí es más importante que los trenes. De hecho, estoy por renombrar al vídeo y ponerle especial, juegos en el siglo XIX. Pero bueno, vamos a dejarlo como especial juego de trenes. Juegos de trenes. Bueno, que no he enseñado el juego, estamos ya más con el siglo que otra cosa. Railroad Revolution. Railroad Revolution es un juego de 2 a 4 jugadores, un Eurogame puro y duro, en el que tomamos el papel de una pequeña compañía ferroviaria, pues que tiene que expandirse.
la temática no es original. Ya llegados a este punto llevo 5 juegos y ya habréis visto que la temática original tiene poco. Realmente el juego en sí no es excesivamente original, salvo por la mecánica de realización de acciones. Que cada uno de los jugadores tiene un tablerito personal sobre el que va a ir colocando trabajadores, y los trabajadores, dependiendo del color del color del trabajador, que hay meeples de muchos colores, pues vamos a conseguir hacer una acción con un beneficio o con otro. Y vamos a tener que ir conveando los diferentes trabajadores de la forma en la que más nos convenga. Eso me ha gustado mucho de este juego, realmente el juego me gusta bastante. Lo que pasa es que el resto ya pues no es muy original. Estamos ante un juego de construir vías, de poner estaciones, de llegar a mientras más ciudades mejor, y por supuesto de conseguir ampliarnos en diferentes marcadores para al final pues ser el jugador que tiene más dinero y más puntos de victoria. Es un juego que, como ya digo, no resulta original, pero sí muy divertido. Eurogame de dificultad media, siempre bajo mi punto de vista, muy recomendado. Bueno, pues el juego que está situado en este puesto número 5 no te dice abiertamente que esté ambientado en el siglo XIX, pero si tienes que competir cara a cara contra el creador del Orient Express, y el Orient Express se fundó en el año 1883, pues estamos en el siglo XIX de nuevo. Yo creo que, bueno, definitivamente estoy planteándome renombrar el vídeo. Primera clase es un juego de este año 2017. Bueno, De Beer lo trajo a España en enero de 2017. Realmente es un juego de Essen de 2016 y es un juego de Helmut Olley, el creador de Tranvía, el juego que he enseñado en el puesto número 10. Como es habitual en Helmut Olley, el juego es abstracto, así que la temática de los trenes es la que a él más le gusta elegir, pero nunca de una forma totalmente temática, de una forma muy visible. Es un juego que tiene los trenes desde un punto de vista un poco más superficial. Realmente estamos ante un juego de cartas en el que vamos a tener que elegir una carta en cada turno de entre unas cuantas disponibles, y vamos a tener que colocarla de diferente forma, dependiendo de la que elijamos. Hay combos, hay acciones, se puede colocar a la hora de elegir la carta, se pueden mejorar un tren propio, se puede mejorar la ruta del Orient Express. Pero bueno, lo importante de este juego es la mecánica, funciona como un reloj suizo. La verdad es que es un juego, dentro de que es un juego para jugadores, es un juego para jugadores bastante fácil de enseñar. No es de los juegos más duros que se pueden jugar dentro del gremio de los juegos para jugadores. Y es un juego que me ha gustado mucho, bastante. Así que es un juego que recomiendo fuertemente para 2 a 4 jugadores, 20 minutos por jugador. Primera clase en el puesto número 5. Bueno, hemos tenido que llegar al 7º juego para que el siglo importe un carajo. Así que ya aquí da igual en qué siglo estemos. Esto es el Salvaje Oeste y esto es el Call Express. Como ya sabéis, es el Spiel des Jahres 2015, aunque aquí esta es la primera versión del juego que no tiene el sellito rojo. Me lo compré antes de que fuera Spiel des Jahres, pero ya sí la tiene. Este juego fue juego del año en Alemania en 2015 y estamos ante un party game muy divertido de 2 a 6 jugadores, en el que, bueno, es famoso este juego entre otras cosas porque el tablero es 3D. Se ve el tren perfectamente montado, como veis aquí. Es un tren 3D de cartón y tiene tantos vagones como jugadores se jueguen la partida. De 2 a 6 jugadores, pues si juega a 6 jugadores tendrá 6 vagones más la locomotora. Es un juego en el que vamos a tomar el papel de diferentes forajidos. Cada uno de los forajidos va a tener una habilidad especial y tenemos que asaltar un tren en marcha que tiene dinerito fresco. Tiene dinerito en forma de gemas, en forma de bolsas de dinero e incluso en forma de maletín. Al final de la partida se juega en 5 rondas y al final de la partida el jugador que tenga más dinero gana. Es un juego con programación de acciones y muy chulo. Se va creando un mazo a lo largo de la partida, donde además nos pueden ir dañando y metiendo cartas que no nos convienen en nuestro mazo. Así que es un juego que genera siempre muchas risas. Uno de los juegos de lo que es juegos familiares, parties, etcétera, que más nos ha gustado últimamente. Bien, entramos ya al top 3 con un juego que no tengo físicamente. Es el único juego que no tengo físicamente. Lo tiene un amigo mío, lo he podido jugar en varias ocasiones, pero me gustaría tenerlo y lamentablemente ya está descatalogado desde hace mucho tiempo, no está en tiendas. El juego es Raíles, de Martin Wallace. Lo dejo por aquí en la esquinita en una imagen para que se vea. Raíles, que en su versión original se llama Steam. Es un juego del creador Martin Wallace, es una reedición de Age of Steam.
Y es un juego en el que, bueno, los jugadores tendrán que ampliar una red ferroviaria, es un juego en el que hay subastas, hay economía, hay recursos, hay un poco de todo, la verdad. Es un juego muy completo, es un juego para jugadores, tiene colocación de los setas, es un juego de los que de lo que es relacionado con trenes. Yo creo que teniendo en cuenta sobre todo el tiempo que tiene, porque es un juego de la década pasada, se sigue manteniendo en el top 100 de la BGG y eso tiene un mérito tremendo. Eso significa que el juego es bastante bueno, como podéis deducir. Es un juego que es de mis favoritos realmente y me gustaría bastante, que yo creo que no va a pasar, pero bueno, me gustaría bastante que fuera reeditado en español. Se sigue vendiendo en inglés, pero bueno, aunque es independiente del idioma, me gustaría tenerlo en una edición en castellano. Así que Raíles en el puesto número 3. Y en el puesto número 2, un clásico que obviamente no puede faltar en ningún vídeo de juegos de trenes, porque si no esto es absurdo. Aventureros al tren. Estoy enseñando la edición original de Norteamérica, del mapa de Estados Unidos, que fue la original y que fue la que se llevó el premio Juego del Año en Alemania. Como podría enseñar una de las 254.000 ediciones que han salido de Aventureros al tren, porque es uno de los juegos que más ediciones diferentes tiene. Aventureros al tren o Ticket to Ride en su versión original es un clasicazo, es un juego familiar donde vamos a tener que crear rutas de diferentes colores en el mapa correspondiente, depende de la versión en la que juguemos, pues vamos a tener un mapa diferente. Aquí estamos en Estados Unidos, está el de Europa, el de los países nórdicos, el de Holanda, el de tropecientos mapas. Y bueno, pues a mí el de Estados Unidos, la verdad, junto al de Europa, es que es el que más me gusta, son los dos originales. Y eso, los jugadores vamos a tener que ir en nuestros turnos o cogiendo cartas o jugando cartas. Es súper sencillo porque es un juego muy dinámico. Coges carta, juegas carta. Y vamos a tener que ir construyendo rutas con las cartas, que son básicamente trenes de colores y comodines. Y una vez que construyamos, que podamos construir rutas, pues ponemos nuestros trenes y vamos cruzando el mapa con rutas de colores y luego pues queda una cosa súper vistosa. Que por cierto, viendo el mapa me acabo de dar cuenta de que estamos en el año 1900. Adivinad, estamos terminando el siglo XIX. Es la primera vez que me doy cuenta de que este juego tiene una época. Nunca me había dado por leer que este juego está ambientado en un año concreto, pero sí, estamos en el siglo XIX, una vez más. Terminándolo, ya. Entonces, pues eso, el Aventureros al Tren es un juego que le gusta tanto a jugadores como a jugadores expertos como a jugadores noveles o gente incluso que no ha jugado nunca. Es uno de los juegos ideales para atraer a gente al ámbito de los juegos de mesa. Si quieres que la gente empiece a jugar y no sabes con qué, uno de los juegos a tener en cuenta es este. Ya tienes que odiar mucho los trenes para que no te guste, porque la verdad es uno de mis juegos favoritos de siempre. Así que ya digo, un clasicazo, un exitazo, un superventas desde siempre. Aventureros al tren en el puesto número 2. Bueno, pues no es broma. Rusia, finales del siglo XIX, aconsejado por su ministro de Transportes, el zar Alejandro III, bla 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 bla, total, que estamos otra vez en el siglo XIX. De verdad, no me había fijado que todos los juegos de trenes están ambientados en este siglo. Yo creo que voy a hacer un juego sobre el AVE, por variar. Seguirá siendo un juego de trenes, pero no sé, tocará otros ámbitos. A lo mejor le llamo Madrid-Sevilla 92 o algo así. No tendría éxito internacionalmente, pero bueno, por lo menos haría algo que nadie hace, que es salir del siglo XIX. Pero bueno, volviendo a lo que importa, estamos ante un juego muy muy gordo. Este Russian Railroads es mi juego de trenes favoritos. Nuevamente de Helmut Olley, creador de Primera Clase, creador de Tranvía, como Primera Clase, de Hansing Gluck, que es una editorial que garantiza que el juego es prácticamente bueno. Y como casi siempre, De Beer apuesta por los juegos de Hansing Gluck, algo que es de agradecer porque es una editorial muy a tener en cuenta. Russian Railroads es un juego para darle al coco, es un juego para jugadores que ya llevan un rodaje en esto de los juegos de mesa. Y es verdad que es un juego muy abstracto, como no podía ser menos en este creador. Pero como también ocurre en los anteriores, dejamos ese aspecto en un segundo plano porque estamos ante un juego que merece mucho la pena por la cantidad de acciones, de combos y de cosas que podemos hacer. Aunque aquí esta vez sí que
el tema de los trenes es un poquito más tangible. Vamos a tener fichas de vías de tren, vamos a ver cómo alargamos cada uno de los jugadores va a tener que hacer unas 3 rutas y vamos a ver cómo hacemos esas rutas. Vamos a ver físicamente cómo las vamos alargando. Pero bueno, no es tan temático como otros juegos, ni mucho menos. Es un juego más bien en el que la temática de los trenes está por ahí. Y ya está, lo podemos dejar así. Y no importa en absoluto porque estamos ante un juegazo. 2 a 4 jugadores, un juego de darle al coco. Y como ya digo, uno de mis juegos favoritos. Aunque no han salido en España, tiene 2 expansiones. Una se llama German Railroads en Alemania y otra American Railroads en Estados Unidos. Las dos supongo que tener en cuenta. La de Alemania la he jugado y está muy bien. La de Estados Unidos todavía no. Y estoy deseando hacerlo. Y bueno, pues como ya digo, mi juego ambientado en trenes favoritos y uno de mis juegos favoritos en general. Lo metería hoy en día en mi top 10 de juegos en general, el Russian Railroads. Y bueno, pues este es mi ranking de mis juegos de trenes favoritos. Por supuesto que hay bastantes más juegos de trenes. Seguramente habrá algún juego de tren, como dije al principio, que metería en este ranking y lamentablemente no puedo hacerlo porque no he jugado. Y uno de ellos, uno de los que más ganas tengo de probar y no he tenido la suerte, es el Brass. Un juego clásico, un juego que lleva en la parte alta de la Board Game Geek, incluso en el top 10 hace tiempo, años, pero años desde que salió, que creo que ya tiene unos 10-12 años. Y bueno, es un juego que me gustaría mucho jugar, así que los que hayáis jugado al Brass, por favor, ponedme los dientes largos aquí en los comentarios, por si algún día tengo la opción de jugarlo o de adquirirlo, que no se ha dado todavía, pues hacerlo, porque es un juego al que le tengo muchas ganas. Y si creéis que merece la pena, ponedmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Decidme, Pablo, por favor, juega al Brass, no sabes lo que te estás perdiendo. Y no está ambientado en el siglo XIX, no lo sé, no sé en qué siglo está ambientado. Seguramente esté ambientado en el siglo XIX, como todos los de este vídeo. Y bueno, pues dicho esto, este es mi ranking de juegos de trenes. Si vosotros tenéis otros juegos de trenes a los que hayáis jugado, pues ponedmelo aquí, también me los podéis recomendar. Me quedan muchos juegos por jugar. Si hay algún juego de este especial que no te gusta, coméntamelo aquí abajo también. Si os gusta el ranking, ponedmelo aquí abajo también. Si queréis que hagamos más rankings, ponedmelo aquí abajo también. Lo que queráis ponedme aquí abajo en la caja de comentarios, será bienvenido. Nada más por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. ¡Chao! Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.